de su esencia, de su gloria, de su fuego, su espíritu en nuestro ser. Cierra tus ojos, hermanos. Quiero invitarle a que por un momento cierre sus ojos y vamos a pedirle que a través de su espíritu Él se mueva, hermanos. Él ya se está moviendo, pero vamos a pedirle que a través de la palabra que su siervo va a impartir, hermanos, que nosotros podamos estar atentos a la voz del Señor. Prepara tu corazón y vamos a adorar con este canto. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las
Aleluya. Alabado sea su nombre. Ahí donde estás, hermanos, mira, vamos a ir rapidito a hacer una oración para que Dios, hermanos, derrame de su unción sobre cada uno de nosotros que estamos aquí. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por este hermoso día. Una bendición más que tú nos has dado hoy en esta mañana, Señor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, mi Dios. Señor, que sea tu palabra, mi Dios, trayendo esa paz en el corazón, esa sanidad, Señor, que tu pueblo hoy necesita. Esa unción fresca, Padre amado, que necesitamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, oh mi Rey. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. ¿Por qué no tomas tu asiento en esta mañana, hermanos? Y vamos a poner un trasfondo, hermanos, si hay por ahí el trasfondo. Y le quiero, hermanos, solamente dar la bienvenida, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Y hoy en esta mañana, hermanos, te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Ageo. En el libro de Ageo capítulo 1 vamos a estar, hermanos, tocando algunos pasajes bíblicos ahí que son muy, pero muy importantes. En el libro de Ageo, hermanos, Ageo es ¿verdad, hermanos? Dos libros antes de empezar el Nuevo Testamento. 2, 3. Pero mira, mi amado hermano, yo quisiera que en esta mañana Dios va a hablar algo muy especial a nuestras vidas. Y quisiera, hermanos, que dispusieras tu corazón en esta mañana. El libro de Ageo capítulo 1. Vamos a darle lectura. Y lo vamos a hacer, hermanos, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su hermoso Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablando de esta manera, dice, perdón, el 2 nuevamente. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, mi amado hermano, cuando pensamos, hermanos, en estos textos bíblicos que acabamos de leer, son, hermanos, unos textos bíblicos, hermanos, muy profundos y muy poderosos en la vida de hermanos que tenemos con Dios. Pero ¿por qué son tan profundos estos textos, hermanos, tan poderosos? Porque muy a menudo, hermanos, nosotros podemos decir cosas, hermanos, semejantes a estas. Mira, muy a menudo, hermanos, podemos decir: déjenme construir mi vida primero. Déjenme, ¿verdad? Quizás construir mi vida y todas las cosas que yo necesito hacer en mi vida. Quizás yo necesito construir mi carrera. Necesito, ¿verdad?, construir mi empleo, un empleo correcto. Necesito prepararme para, hermanos, para conseguir la esposa adecuada, para conseguir el esposo que yo necesito. Quizás podremos decir: necesito conseguir la casa ideal de mi vida. Necesito conseguir ese vehículo que siempre he querido. Y ya después que consiga todas estas cosas, ya después tendré tiempo para Dios. Quizás muchos podemos decir cosas como estas. Pero, hermanos, mira,
La Biblia nos enseña que si tú eres un cristiano, if you're a Christian, entonces tú eres el templo de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 19 nos dice, ¿verdad, hermanos? Que dice que si nosotros, dice, ¿acaso ustedes ignoran que ustedes son el templo del Espíritu Santo de Dios, donde allí habita el Espíritu Santo? Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos ser constantemente reconstruidos. Lo que Dios, hermanos, está diciendo es siempre, ¿verdad?, que siempre va a haber algo que trate de quitarte el tiempo de Dios, ignorar el templo, hermanos, ignorar la necesidad que hay en el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, el espíritu, donde habita el Espíritu Santo. Pero lo que Él está diciendo es, hermanos, ¿estás siendo obediente? ¿Estás siendo bendecido? Digo, para estas personas, la pregunta es, para estas personas que siempre ponen a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar, la pregunta aquí es: la vida que llevas a cabo o estás llevando a cabo, ¿está siendo de bendición para ti? ¿Has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Estás recibiendo las bendiciones que Dios tiene para ti? Y con esto, hermano, mira, quiero empezar a predicar acerca de esto, porque Dios tiene algo bien hermoso aquí para nosotros. Primeramente, hermanos, aquí en el versículo 2, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Mira, aquí quiero que entendamos algo bien hermoso, hermanos. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Verdad? Muchos dicen, bueno, es Ageo, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios, pero en realidad es Dios, amado hermano. Dios usando la boca, los labios de un hombre. Dios usando, hermanos, este hombre como instrumento para Dios poder hablar a su pueblo. Pero aquí claramente el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová. O sea, Dios es el que está hablando. Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, diciendo, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí nos dice la palabra de Dios, mi amado hermano, ¿verdad? En el versículo 5 dice, ¿verdad? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué les dice el Señor? Mediten en el camino que llevan. Mediten en lo que están haciendo. ¿Por qué el Señor les dirá esto, hermanos? Mediten en lo que están haciendo. Y esto es algo que Dios hoy nos está diciendo a nosotros también a través de su palabra. Porque aquí en la palabra de Dios está hablando acerca de un templo físico, de un edificio que Dios había demandado que su pueblo lo construyera. Pero nosotros hoy en día, hermano, nos está hablando acerca de nuestro templo, nosotros, donde habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí, hermano, podemos ver, mira, ¿por qué les dice que mediten en sus caminos? Vamos a retroceder un poquito para poder entender lo que Dios está hablando. En primer lugar, hermanos, este es un pueblo que había salido del cautiverio, donde ellos habían sido llevados por 70 años. A causa de la desobediencia, a causa de que le habían dado la espalda a Dios, de muchas razones, pero habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. 70 años los tenían como cautivos. Finalmente llegó, hermanos, el momento donde Dios los libró de allí. Esos 70 años ellos estuvieron allí, hermanos, para pasar un proceso. Pero después de esto, hermanos, ellos regresaron del cautiverio. Regresaron de ese cautiverio, hermanos, con un propósito. El propósito de Dios de traerlos de regreso a Jerusalén era para volver a reedificar el templo de Jehová. Porque el templo, hermanos, había sido destruido completamente. Había sido quemado, había sido, hermanos, tumbado a cero, a nada. No había templo, no había altar donde adorar a Dios, no había donde traer y hacer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Todo había sido destruido. Y el propósito, el llamado de Dios para este pueblo, hermanos, había sido de que Dios los iba a traer libres, los iba a hacer libres de ese cautiverio, con un propósito de volver a Jerusalén, a esa tierra, a ese lugar prometido por Dios.
regresar allí, amado hermano, y reconstruir nuevamente el templo de Jehová. Y cuando nosotros vemos, hermanos, el acontecimiento aquí en estos tiempos, podemos ver que ciertamente este pueblo fue llevado o fue hecho libre. Regresaron a Jerusalén. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que lo primero que ellos comenzaron a hacer fue, hermanos, el altar donde se hacían sacrificios a Jehová. No comenzaron con el templo. Lo primero que ellos hicieron fue que reconstruyeron el altar a Jehová. El altar, hermanos, en aquellos tiempos tipificaba donde se movía la presencia de Dios. Porque lo más importante era ese altar. Allí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y nos dice la historia, amado hermano, que después del altar ellos empezaron a echar los cimientos del templo. Los cimientos. Y había gran gozo, hermanos, había gran gozo porque ellos empezaron a alabar y adorar a Dios, hermanos, porque los cimientos se estaban echando. Pero en ese tiempo que ellos empezaron a echar los cimientos, dice la palabra de Dios que por 2 años ellos trabajaron en el templo de Dios, en el templo de Jehová. En esos 2 años ellos lograron reconstruir el altar. Ellos lograron, hermanos, echar los cimientos donde iba a ser construido el templo de Jehová. Pero algo sucedió, hermanos, durante ese tiempo. Empezó a venir mucha oposición a ellos, mucha oposición de parte del enemigo. El enemigo no quería que se volviera a levantar el templo. Ellos vinieron atacando de muchas maneras. Hubo oposición. Y aquí es donde comienza, hermanos, toda esta historia. Nos empieza a relatar la palabra de Dios, hermanos, que les enviaron cartas a este pueblo de Dios de parte del enemigo. Empezaron a llegar cartas, amenazas, que si no dejaban de construir el templo, algo fuerte venía sobre ellos, iban a atacarlos, iban a hacer un montón de cosas. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos detuvieron la obra de Dios, por temor, por miedo. Detuvieron la obra de Dios, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios que ellos se apartaron, se alejaron de ese lugar. Y ya su enfoque fue otro. Su enfoque comenzó a ser el construir sus propias casas. Y llegó un momento, hermanos, donde todos ellos empezaron a reconstruir, a construir sus propias casas, sus propias mansiones, sus propias, hermanos, tantas cosas que empezaron a construir. Pasaron 16 años, hermanos. 16 años pasaron después de que abandonaron la obra del templo. Y aquí es, hermanos, donde Dios comienza y les vuelve a hablar, les vuelve a recordar, les vuelve a decir qué ha pasado con el templo que yo les ordené construir. Empezó a hablar a sus vidas, hermanos, por medio de los profetas. Comenzó a enviar profetas a decirle: es tiempo que regresen a la obra del Señor. Es tiempo que regresen y vuelvan a construir. Comenzó a decirle, mi amado hermano, pero mira, por 16 años, hermanos, que ellos habían dejado de edificar el templo. Habían comenzado, pero lo habían dejado, habían parado la obra. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Por temor. Por temor al enemigo. Por temor, hermanos, a las dificultades que enfrentaron. Por temor, hermanos, a la oposición que habían enfrentado. Hermanos, qué tan fácil esta gente se dio por vencido, hermano. Qué tan fácil ellos se desenfocaron del propósito de su regreso. Qué tan fácil ellos se olvidaron del llamado de Dios en sus vidas. Le dieron la espalda a la voluntad de Dios y comenzaron a hacer sus propias voluntades. Por eso es que en el versículo 5, ¿verdad? Dice: meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, lo que le está diciendo, dice: miren cómo están viviendo, miren lo que les está sucediendo. Y si comenzamos a leer un poco más, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que ellos estaban atravesando. Mira, vamos a seguir en el versículo 6. Esto es lo que le está diciendo. Mira,
les dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Se visten y no se mantienen calientes. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, les está diciendo: mediten en el tipo de vida que llevan. Mire, hermanos, aquí está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y le pedí a los hermanos que si pueden poner, hermanos, en una versión que, aunque dice lo mismo, pero a veces lo dice de una manera más entendible. El versículo 5, hermanos, les empieza a decir que mediten en lo que están haciendo. Y el versículo 6, mira, si pueden poner el versículo 6, hermanos, en la palabra de Dios para todos. En la versión palabra de Dios para todos. Creo ya la tienen preparada, no sé. Ahí está, el versículo 6. Miren, les dice: ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Hermanos, ¿alguien ha experimentado este tipo de vida? Si somos honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado este tipo de vida? Que por más que te esfuerzas, mi amado hermano, que por más que nos esforzamos, a veces, hermanos, notamos que se desvanece el dinero. No nos alcanza ni para los pagos, para los biles que tenemos que pagar. Hermanos, a veces muy escasamente alcanza para la comida. No digo que siempre, pero en ocasiones. Y a veces nos sentimos como la condición que están pasando ellos. Pero hay un propósito por el que sucede esto, hermanos, ¿verdad? Dios les dice: mediten lo que están haciendo. Hay que recordar que por 16 años ellos se apartaron completamente de la voluntad de Dios y se dedicaron a sus propias vidas. Se dedicaron a atender su propia voluntad, a alcanzar sus propios sueños, sus propios propósitos, y se olvidaron del propósito de Dios. Y allí es cuando Dios empieza a detener la bendición en sus vidas, porque le dieron la espalda a Dios y se enfocaron en sí mismos. Y mira, el versículo 7 así sigue hablando y dice: el Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo. Versículo 8 en adelante, hermanos, vamos a seguir. Y tú lo puedes leer si gustas en tu Biblia Reina Valera, pero quiero que entendamos. Dice: vayan a las montañas. Les empieza a decir, les empieza a recordar lo que tenían que haber hecho ya hace 16 años atrás. Y les empieza a decir: vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo. Y yo, fíjate, ahí hay una orden con una promesa. Les recuerda la promesa que les hizo. Les dice: vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo, y seré glorificado en él, dice el Señor. Vamos más adelante, hermanos, 9 y 10. Ustedes esperaban una gran cosecha, les dice. Regresa otra vez como a amonestarlos. Ellos dicen que sembraban mucho, trabajaron arduamente por tantos años. Cada año sembraban lo máximo que podían. Y les dice: ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, fíjate quién, a veces uno dice: el enemigo me roba mis bendiciones. El enemigo, fíjate que a veces no es el enemigo. Fíjate lo que dice: yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Él hace una pregunta: ¿por qué? Pues mi casa está en ruinas, mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es algo poderoso, hermanos. Esto es algo poderoso. Meditad bien sobre vuestros caminos. Le está diciendo: mira cómo están viviendo. Y les empieza a explicar todo esto, mi amado hermano.
les empieza a explicar todo esto y dice, ¿por qué? Dice, porque mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas. Y en el versículo 10 dice, por eso, o sea, debido a eso, el cielo ha retenido su lluvia y la tierra su fruto. Mira lo que pasó en el versículo 10. Mira lo que hizo el Señor que le sucediera para llamar la atención de ellos. Debido a eso, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, sobre las montañas. Dice, y las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. En otras palabras, hubo una sequía. Y entre más ellos sembraban, hermanos, no se daba la cosecha porque no había agua. Eso afectaba obviamente a los animales, a toda la comida, a la gente, afectaba a todo mundo. Dios los tenía limitadamente con un propósito de que entendieran que estaban así a causa de la desobediencia que ellos estaban viviendo. A causa de esa desobediencia, hermanos. Y mira, y quiero tocar un par de puntos aquí bien importantes. El punto número 1, hermano, lo encontramos en el capítulo, en el versículo 5. Quiero regresar al 5 porque es bien importante. Punto número 1. La exhortación más grande que Dios les hace aquí y que Dios hoy nos está diciendo a nosotros también. Le está diciendo, examina tu vida. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Está diciendo, examina tu vida. Necesitamos hacer esto frecuentemente, iglesia. Dios nos está diciendo, examinen su vida. En el versículo 7 vuelve a decir, meditad sobre vuestros caminos. En otras palabras, piensen bien lo que están haciendo. Ageo les dice, Ageo les empieza a decir, hermanos, ¿se están dando cuenta de lo que están haciendo? ¿Se están dando cuenta de la manera que están viviendo? Es lo que está haciendo Ageo, diciéndoles. Está diciendo, mira, hermano, nuestra vida debe de ser una vida, hermano, de constante examinación. Nuestra vida debe ser una vida, hermanos, que constantemente la estemos examinando si se está alineando. Y esto es, hermano, mira, si somos cristianos, hermanos, esto es para los que, ¿cuántos de aquí decimos que somos cristianos? Entonces esto es para nosotros. Para ti que dices que eres cristiano, para mí que digo que soy cristiano, para nosotros que decimos que somos creyentes del evangelio, nuestra vida, hermanos, debe ser una vida de constantemente ser examinada, hermanos. Debemos de examinar nuestra vida constantemente para ver si vamos viviendo, si nuestra vida se está alineando a la palabra de Dios, si nuestra vida está llevando a cabo conforme a la voluntad de Dios o no. Porque es bien fácil, hermanos, desalinearnos. Es bien fácil, hermanos, ir por el camino correcto y de repente salirnos del camino correcto. Y si no nos examinamos conforme a la palabra de Dios, puede ser, hermanos, que vamos por un camino equivocado y que ni cuenta nos estemos dando. Entonces nuestra vida, hermanos, debe ser una vida de constantemente ser examinada. Examinar nuestra manera. ¿Qué es lo que debemos de examinar? Examinar nuestra manera de vivir. Examinar nuestras acciones. Examinar nuestras decisiones que tomamos. Examinar la dirección o el camino por el cual vamos. Debemos de examinar si estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Debemos de tener una vida de constantemente ser, hermanos, ¿verdad? Examinada por nosotros mismos conforme a la palabra del Señor. Ahora, primera Tesalonicenses 5:21 dice la palabra de Dios, examinándolo todo. No dice unas partes. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinándolo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Retener lo bueno. Examinemos nuestra vida.
Examinemos nuestra vida, mi amado hermano, y retengamos las cosas buenas, las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Retengamos, mi amado hermano, lo que la palabra de Dios nos dice que retengamos. ¿Por qué, hermanos, el pueblo de Dios tenía que examinar su propia vida o meditar en sus caminos? ¿Por qué? Esto es algo bien importante. ¿Por qué Ageo les dice: examinen su vida, mediten en el camino que van? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban poniendo muchas, pero muchas excusas para poder servir a Dios. Muchas excusas. Miren el versículo 2, hermanos. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. O sea que ya les había dicho el Señor para este tiempo, y el Señor nos está diciendo lo que el pueblo de Dios había respondido al llamado de Dios. Por eso es que dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Wow. Dios ya les había mandado profetas anteriormente para recordarles que tenían una tarea que hacer, para recordarles lo que Dios los había enviado a hacer. Y ellos constantemente decían: no ha llegado el tiempo todavía. Todavía no es tiempo de regresar y terminar esa casa. Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de regresar, decían ellos. Hermanos, ¿qué es lo que decimos nosotros? Aún no es tiempo de dedicar mi tiempo y mi vida a Dios. Al igual que ellos, también nosotros tenemos muchas excusas. A veces que Dios nos habla por medio de la palabra, Dios nos habla por medio de hermanos, de hermanas, de diferentes personas. Hermano, ¿cuándo se va a afirmar usted en los caminos de Dios? Y mucha gente dice: aún no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo de afirmar mi vida a las cosas de Dios. Aún no ha llegado el tiempo de dedicar mi vida a Dios. Primero tengo que lograr esto. Primero tengo que recibirme de maestro. Primero tengo que recibirme de doctor. Primero tengo que recibirme de tantas cosas. Y después será el tiempo del Señor. Así como el pueblo de Dios ponía excusas, no ha llegado el tiempo. Quizás ellos estaban diciendo: es que no he terminado mi mansión. Primero voy a terminar mi mansión. Es que todavía no es tiempo de edificar. ¿Qué decimos nosotros? Aún no es tiempo de dedicar mi tiempo y mi vida a Dios. Aún no es tiempo de hacer un compromiso con Dios. ¿Cuánta gente ya tiene 15, 20 años en el evangelio y ya todavía no se ha llegado el tiempo de comprometerse con Dios, mi amado hermano, de servirle a Dios? Dicen: aún no ha llegado el tiempo, aún no es tiempo. Hay otros que dicen: aún no es tiempo de cumplir con el llamado de Dios en mi vida. Aún no es tiempo. Aún no es tiempo de consagrarme. Aún no es tiempo de dedicarle al Señor, a mi familia, a mi hogar completo, a Cristo. Aún no es tiempo. Esos son los tipos de excusas que nosotros usamos, hermanos, para no hacer la voluntad de Dios. Podemos encontrar un montón de excusas el por qué no podemos servirle a Dios. Es que trabajo mucho, pastor. Bueno, entonces trabaja menos y dedícale más tiempo a la obra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que hay tiempo para todo. Si tú dices: no puedo servir en la obra de Dios porque trabajo mucho, entonces tú no estás poniendo tus prioridades en orden. Hermano, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Y este tiempo, hermanos, es el tiempo de Dios. Mira, una media hora más ya va a ser tu tiempo. Pero ahorita es el tiempo de Dios. Ahorita es el tiempo de Dios. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que a veces tenemos tantas excusas, porque aun cuando es el tiempo de Dios, cuando es el tiempo de estar en el templo, aún hay mucha distracción a veces. Aún hay veces, hermanos, que te vibra el teléfono por acá, se sale la gente, porque le da más importancia a esa llamada que a lo que Dios te está hablando. Hay personas que en un solo servicio se salen hasta 3, 4 veces a ir al baño. Hermano,
Hermano, yo no sé qué problema tengas, pero cada rato ir al baño como que no. Pero mira, mi amado hermano, hay muchas excusas que a veces ponemos. Meditad en vuestros caminos. Piensen bien lo que están haciendo, dice el Señor. Ageo les dice: ¿se dan cuenta? ¿Se están dando cuenta de lo que están haciendo? Hermano, nuestra vida debe de ser una vida de constante examinación, hermanos, de nosotros mismos. Examinarnos nosotros mismos. Ellos ponían muchas excusas, mi amado hermano, que los apartaba cada vez más del Señor. Ahora mira, había otra excusa aquí, hermanos, que ellos tenían. ¿Por qué? Si se pregunta a la gente, ¿por qué dejaron la obra? ¿Por qué dejaron de trabajar? Mucha gente, hermanos, si somos honestos, años atrás trabajaban en la obra de Dios arduamente, se envolvían en ministerios, y de repente dejaron de trabajar en la obra, abandonaron la obra que Dios les mandaba hacer. Hoy tú ves muchos hermanos que ya tienen años que no se envuelven en nada. Estas personas tenían 16 años que habían abandonado la obra, que se les fue, hermanos, que tenían el llamado para terminar esa obra. Entonces, mi amado hermano, ¿verdad? Y me imagino que la gente le preguntaba: ¿pero por qué? ¿Por qué abandonaste la obra del Señor? ¿Por qué abandonaste lo que Dios te mandó construir? ¿Y sabe lo que ellos dijeron? Ellos dijeron: es que nos dijeron que teníamos que parar, porque el enemigo envió cartas para amenazarlos, diciéndoles: paren, deténganse de esa obra. Y ellos, mi amado hermano, fueron obedientes a esa orden que se les dio de que pararan. No estuvieron dispuestos a enfrentar, no fueron perseverantes. Hermanos, venía oposición, pero ellos no fueron perseverantes. Ellos escucharon la voz que les llegó, la orden que se les dijo: detengan esa obra. Pero lamentablemente esa voz, esa orden no venía de Dios. Esa voz venía del enemigo. Esa orden vino de parte del enemigo. ¿Cuántas personas en Cristo, hermanos, en el camino del Señor, están de la misma manera escuchando la voz del enemigo y no la de Dios? Escuchando las órdenes del enemigo y no la de Dios. Hay veces que somos más sensibles, a veces que somos más, hermanos, más pendientes de escuchar la voz del enemigo que escuchar la voz de Dios. La voz del enemigo te dice: mira, ¿para qué tanta iglesia? No es necesario, diviértete, haz de tu vida lo que quieras. Mira, que al cabo Dios es bueno, Dios te va a perdonar. Y bien obedientes, sí, ¿verdad? Y escuchamos esa voz. Ellos empezaron a decir: es que nos dijeron que paráramos, nos dijeron que no continuáramos. Sí, sí dijeron, pero ¿quién fue el que dijo? El enemigo, la oposición, ¿verdad, hermanos? No fue Dios quien les dijo que pararan, fue el enemigo. No escucharon la voz, hermanos, de Dios, sino la voz del enemigo. Dios quería que perseveraran en esos tiempos difíciles y que terminaran lo que se les fue llamado a hacer: reedificar el templo de Dios. Ellos debieron de haber perseverado, pero ellos pararon de hacer la obra de Dios por 16 años. Hermanos, déjame decirte que nosotros debemos ser perseverantes en los caminos de Dios. Van a venir oposiciones a nuestra vida, hermanos, y yo creo todos aquí hemos presenciado eso. Van a venir, hermanos, oposiciones. El enemigo va a querer detenernos, pero Dios nos llama a ser perseverantes en la obra de Dios. Dios nos llama, mi amado hermano, a confrontar esa oposición, a confrontar al enemigo, a pelear la buena batalla, a vencer, hermanos. A eso nos ha llamado el Señor. Pero mira, hermano, el Señor les está diciendo: mira de la manera que estás viviendo. Tendrás tu casa muy ordenadita, tendrás tu casa muy hermosa, muy detallada. Porque aquí dice, hermanos, que ellos tenían casas muy decorosas, con muchas decoraciones. Habían invertido 16 años de su vida
hermanos, cada uno me imagino que hasta se agarraban como tipo competencia, a ver quién tiene la yarda más bonita, a ver quién tiene la casa más bonita, a ver quién tiene la casa más grande. Este tiene un carro, pues yo me compro uno mejor. Este tiene una casa, pues yo me compro dos. Y por eso tengo que agarrar doble, triple trabajo, porque mi vecino ya tiene 2 casas, yo quiero tener 3. Y ahí estás como esclavo, trabajando día y noche. Ni comes por trabajar, ni duermes por trabajar, pero ahí estás como esclavo. ¿Y cómo te está yendo en la vida? ¿Tienes esa paz que de veras necesitas tener? ¿Tienes la salud que debes de tener? ¿Tienes tantas cosas que Dios quiere para tu vida y no las estás viendo? Aquí, mi amado hermano, es lo que el Señor les empieza a decir. Les empieza a decir: a causa de eso, yo cerré los cielos y yo ordené a la lluvia que no descendiera. A causa de eso ustedes siembran, trabajan todo el año, trabajan 24 horas al día quizás, pero ustedes esperan mucha cosecha y no les es así, reciben muy escasa cosecha. Dice, y la poca cosecha que tienen, cuando la almacenan, dice, yo me encargo de soplarles y se va. ¿Sabe lo que yo me imaginé cuando dice eso? Como cuando alguien está comiendo un pan, hermanos. A mí me gusta mucho el pan dulce, las conchitas, todo eso. Y cuando le doy la mordida se caen morusas en la mesa. Y a veces no tenemos tiempo de ir a limpiar y nomás y se van. Se acabaron. ¿Dónde están las morusas? ¿Quién sabe? Así Dios le está diciendo: yo tengo el poder para que cuando tú me desechas a mí, yo tengo el poder para que tus ganancias, tu dinero, todo lo que tú tengas, con un soplo que yo dé, se te va todo y no tienes nada. 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 ¿Qué tan poderoso es el Señor? El Señor dice: lo que tú cosechas, lo poco que cosechas, lo poco que te sobra de toda tu siembra, te la llevas para tu casa y la alzas, la guardas. Pero yo vengo y soplo y se te va. En otras palabras, Dios los tiene bien limitados. No es el enemigo, como muchos piensan. Es el que viene a robar mis bendiciones, el enemigo. No, no, no. Muchas veces nadie te está robando bendiciones. Muchas veces es simplemente que tú nunca has recibido las bendiciones. ¿Por qué? No porque Dios es malo, porque tú lo has abandonado, porque yo lo abandono. Y nos empieza a hablar la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Que Él sopla y se va todo, hermano. Pero mira, mi amado hermano, les empieza a decir: mediten bien en el camino que van, miren cómo están viviendo. Versículo 10 dice: por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, la tierra sobre todo. Dice el versículo 11: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre todo el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Mira todo lo que afectó. Dios permitió afectar todo esto, todo eso. Pero algo sucede aquí, hermanos. A pesar de todo esto, Dios les empieza a hablar. Primero los exhorta, le está diciendo: ¿te estás dando cuenta de la vida que llevas? ¿Te estás dando cuenta? Pero antes de entrar a este otro punto, quiero regresar otra vez donde dice: medita muy bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, examínate. Ahora, mira lo que dice detalladamente el versículo 5. Medita bien ¿sobre qué? ¿Los caminos de quién? No está diciendo examina el camino de tu vecino. No está diciendo: mira, examina el camino que lleva la hermana que está acá. No está diciendo: mira, cuando vengas a la iglesia está bien atento y examina el camino que lleva aquel hermanito que está allá. Examínalo. Porque a veces nosotros, hermanos, estamos bien listos para examinar el camino de los demás, pero no nos detenemos a examinar el camino de nosotros mismos.
Aquí la palabra de Dios no dice examina el camino de los demás. Dice encárgate de examinar tu camino. Encárgate de examinar cómo estás viviendo tú. No te preocupes cómo vive el otro. Preocúpate cómo estás viviendo tú. Preocúpate lo que tú haces. Preocúpate en lo que tú hablas, en lo que tú dices. Preocúpate en si tú le estás obedeciendo a Dios o no. No te preocupes si tu vecino no es obediente a Dios. No te preocupes si tu vecina no está viviendo la palabra de Dios. Preocúpate por tú vivirla. No está diciendo meditar sobre vuestros caminos, sobre el tuyo, el tuyo. Como seres humanos a veces es bien fácil para uno criticar a otras personas y decir, miren nomás la manera que está viviendo, miren nomás lo que hace, miren nomás lo que subió al Facebook, miren nomás lo que subió al Twitter, miren nomás esto, miren nomás. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo? Porque así como nosotros examinamos a otros y apuntamos a otros, mira, cuando tú haces así, y no estoy apuntando a nadie, bueno, cuando tú haces así, ¿cuántos dedos están apuntando a mí? Uno está apuntando para arriba, 3 están apuntando para mí. Eso quiere decir que cuando tú miras un defecto en alguien, tú no te estás dando cuenta que tú tienes 3 defectos más que esa persona. Y mucha gente dice, no me juzgues. No, mira, no confunda la palabra juzgar con hablarte con la palabra. Nomás si tú vas a hablar con alguien, de hablarle la palabra de Dios, asegúrate que tú estás bien, viviendo bien. Y tú puedes ir a exhortar a esa persona en el amor del Señor. Pero mi amado hermano, aquí dice meditad sobre vuestros caminos, ¿verdad? Esté consciente, te está diciendo examina tu propio camino, examina los pasos que estás dando, examina tu manera de vivir, examina tu manera de pensar, tu manera de hablar. ¿Acaso hablas como, verdad? ¿Estás creciendo a imagen y semejanza de Cristo? Examina tu manera de ser, tu comportamiento, tus acciones. Examínate. ¿Van de acuerdo con la palabra de Dios de un verdadero creyente? Examínate, dice el Señor. Pero luego, hermanos, mira, cuando nosotros seguimos hablando aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en el versículo 7 hay una promesa. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y luego les dice en el versículo 8, subid al monte y traer madera y reedificar la casa. Dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y luego cuando tú sigues leyendo, mi amado hermano, adelante, Dios les empieza a decir, hagan esto, abandonen esa pereza, abandonen ese, hermanos, ¿cómo se dice la palabra? Como cuando piensan nomás en ti, el egoísmo. Abandonen todo ese egoísmo que es pecado. Sean obedientes. Y les empieza a decir el Señor, y yo estaré con ustedes. En otras palabras, les empieza a dar una promesa. Miren la vida que llevan, pero fíjense en lo que yo les puedo dar. Les empieza a decir, si escuchan hoy mi voz, si escuchan hoy mi palabra, Él empieza a decir, yo estaré con ustedes, yo los bendeciré. Les empieza a hablar de esta manera. En el versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Mira, empezaron a escuchar la voz de Dios. Dice, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué dice ahí? Y temió el pueblo delante de Jehová. En otras palabras, ellos empezaron a entender, empezaron a reaccionar. Esto quiere decir, mi amado hermano, que
aún en el corazón de ellos había temor a Dios. Y temor no quiere decir que le tenían miedo a Dios, no, es diferente. Tener temor a Dios es no querer fallarle a Dios, no querer pecar contra Dios, ¿verdad? Dice que en su corazón hubo temor a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que se arrepintieron de lo que habían hecho todos esos 16 años, ¿verdad? Se arrepintieron. Entonces, hermanos, ¿verdad? Y el versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Él era el gobernador de Judá en ese tiempo. Dice que despertó el espíritu de Zorobabel, pero también despertó el espíritu, hermanos, dice aquí, de Josué, ¿verdad? Y que también, hermanos, de todo el pueblo. Fíjate a quienes hizo el llamado aquí el Señor para cambiar, para hacer, hermanos, un cambio tremendo. Zorobabel era el gobernador de Judá. Josué era el sumo sacerdote. Ageo y Zacarías, profetas de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que todo el pueblo empezó a escuchar la palabra de Dios, empezó a escuchar lo que Dios les estaba hablando. Ellos, hermanos, empezaron a tener temor. Ellos empezaron a reflexionar. Ellos empezaron a entender que todo lo que tenían en sus casas no era nada, porque, hermanos, no estaba produciendo nada, no los estaba llevando a ningún lugar bueno. Ellos se arrepintieron y todos se pusieron de acuerdo y empezaron, hermanos, a ponerse de acuerdo en regresar a la obra del templo de Jehová. Y mira, dice la palabra de Dios que ellos regresaron y comenzaron a trabajar todos. Todo el pueblo de Dios comenzó a trabajar otra vez, nuevamente en esos cimientos. Empezaron a edificar la casa de Jehová. Volvieron a tener problemas, sí. Volvieron a tener confrontaciones con el enemigo, sí. Pero en esta ocasión ellos ya iban, hermanos, decididos a hacer lo que Dios los había llamado a hacer. Ellos ya habían venido con convicción, ya habían venido, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y mira, hermanos, y ahora cuando ellos estaban trabajando, Dios despertó tanto su espíritu en ellos, que cuando ya tenían los cimientos hechos y empezaron a levantar el templo, dice la palabra de Dios que muchos de ellos empezaron a entristecer. ¿Por qué se empezaron a entristecer? Ellos recordaban y decían: este templo no se compara con el templo que fue destruido. Este templo, por decirlo así, es muy poca cosa comparado al templo del rey Salomón que él edificó en aquel tiempo. Y se empezaron a entristecer, decían: es muy poca cosa. Sentían como que era muy poca cosa para Dios. Despertó tanto el espíritu de Dios en ellos que ahora le querían hacer algo más grande. Y ellos se ponían tristes y decían: pero esto es tan poco para lo que se merece nuestro Dios. Y luego, hermanos, en el versículo del capítulo 2, en el versículo 3, hace una pregunta. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está preguntando: ¿acaso aquí hay ancianos ya mayores de edad que alcanzaron a ver el templo de Salomón? Y había muchos, hay muchos ancianitos ya que habían alcanzado a ver el templo de Salomón. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y luego dice: ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Mira nomás, ¿no es esto casi nada, prácticamente nada comparado a aquello que teníamos? Pero fíjate lo que Dios empieza a decir: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo todo. El pueblo sobre toda la tierra les dice: cobrar ánimo, pueblo, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y fíjate, hermano, ellos estaban preocupados porque decían: le estamos dando muy poco a nuestro Dios. Pero él decía: cobrar ánimo. Le dice Zorobabel, Josué, pueblo de Dios, todos, Ageo, cobrar ánimo, dice, ¿verdad? Dice: porque yo estaré sobre nosotros. El versículo 5 dice:
según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Dice, yo la haré temblar. Y cada vez, hermanos, que Dios usa esta expresión de yo haré temblar esta tierra, no está diciendo que va a traer un terremoto. No. Cuando Dios usa esta expresión, está diciendo, esta tierra completa va a haber cosas grandes que yo voy a hacer. La manifestación mía, el poder mío se va a hacer notorio. Así como, hermanos, como Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, cuando los habían encerrado por predicar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos estaban presos, los habían golpeado, los habían encadenado, los habían amarrado, estaban medios muertos, pero aún en esa condición, dice que a la medianoche, allí encerrados en ese calabozo, dice que Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantarle a Dios, a alabar a Dios. Y dice la palabra de Dios que de repente ese lugar se sacudió, vino un temblor que se sacudió. Y dice la Biblia que las celdas todas fueron abiertas, las cadenas fueron rotas, las ataduras fueron rotas. ¿Por qué? Porque hubo un temblor divino que libertó no solamente a Pablo y a Silas, sino a todos los presos que habían allí. Hubo un temblor divino. Dice la palabra de Dios aquí, de aquí a poco tiempo va a venir un temblor, va a venir una manifestación del Espíritu Santo tan tremenda que va a sacudir este lugar, que va a sacudir tu vida, que va a sacudir a tu familia de la gloria de Dios. Y les empieza a decir, la gloria postrera de este lugar será mayor que la primera. No te fijes en el tamaño del edificio, enfócate en lo que yo voy a hacer, porque la gloria postrera de este lugar será mayor que la primera, les dice. Les dice, será mayor. Lo importante no es el edificio, lo importante es con qué corazón tú le estás dedicando las cosas a Dios, hermanos, porque Dios hoy nos habla a ti y a mí. El templo del Espíritu Santo, hermanos, es nuestra vida, nuestro cuerpo. Él quiere que tú mantengas tu cuerpo limpio, consagrado al Señor, y la gloria postrera será aún mayor que la primera, mi amado hermano. La manifestación de Dios poderosamente se va a hacer visible en tu vida. ¿Por qué? Porque la gloria postrera, lo que viene en muy poco tiempo, será mucho mayor que lo que ya sucedió. Dios ahora quiere hacer esa manifestación de su poder visible, que sea notorio. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando tenemos amistades o algo así y hay una plática y no sé cómo es que llega esa plática ahí, pero a veces le dicen a la gente, oh, ¿tú eres cristiano? Yo ni sabía que eras cristiano. Ya tienen 20 años de conocerse. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no es visible en esas personas muchas veces. Pero Dios te dice, regresa a mí, arrepiéntate de tus caminos que vas, medita bien en tus caminos, regresa a mí, y la gloria postrera en tu templo, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, la gloria postrera será mayor que la primera. Amado hermano, mira, aquí hay una promesa bien grande para nosotros. Me imagino, hermanos, que Dios se pone triste, muy triste muchas veces, porque usamos las mismas excusas que este pueblo que estaba acá, mi amado hermano. Las mismas excusas. Este pueblo decía, es que no se ha llegado aún el tiempo. No se ha llegado el tiempo para edificar el templo de Jehová. Muchos de ustedes, aunque no lo dicen, pero lo hacen. Es que no se ha llegado el tiempo de entregar mi vida completamente a Dios. Es que aún no es el tiempo de obedecer ese llamado que Dios me está haciendo.
Es que aún no se ha llegado el tiempo de servirle a Dios como Él quiere que yo le sirva. No se ha llegado el tiempo, pastor. Es que no es tiempo todavía. Muchos dicen, tienen la mala costumbre de decir, todo es al tiempo del Señor. Sí, pero el tiempo del Señor ya se llegó a años para ti. Años. Y el que no quiere hacer ese tiempo eres tú, no el Señor. Es que no se ha llegado el tiempo para vivir una vida consagrada. Es que todavía me gusta un poquito allí el tunki, todavía me gusta un poquito allí. Batallo en esa área, pastor. A todavía me gusta la música mundana, pastor. Batallo en esa área. No se ha llegado el tiempo. Hay personas que los sábados andan en el tunki, hermanos, y dando vueltas, remolineando y todo, pero no remolineando la canción cristiana, no, remolineando allá en el mundo. Y luego vienen aquí y aquí alzando las manos a Dios. Es que no se ha llegado el tiempo, pastor, de hacer una verdadera conversión. No se ha llegado el tiempo. Pues Dios nos dice, meditad bien. Mediten muy bien. Fíjate la palabra meditar. Es que te pongas a reflexionar, que te pongas a investigar a dónde te va a llevar ese camino. ¿A dónde nos puede llevar una vida de hipocresía? ¿A dónde nos puede llevar? A ningún lugar bueno, a ningún lugar bueno. ¿A dónde nos puede llevar una vida donde allá le sirves al mundo y acá le sirves a Dios por un par de horas? A ningún lugar bueno. Dios quiere una entrega total. Dios quiere un arrepentimiento genuino. Dios quiere un cambio total en tu vida. Y yo sé que es bien difícil para un ser humano hacer un cambio total. Yo sé que es bien difícil, no es fácil. Por eso es que Dios dice, yo estaré contigo. Mi presencia irá contigo. La unción que tú necesitas, yo te la daré. Cuando tú te sientas débil, yo estaré ahí para fortalecerte en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, en esos momentos de tentación, en esos momentos de lucha. Mi espíritu estará con vosotros, dice el Señor. Estará con vosotros. Nunca nadie te dice, hermanos, que estando en Cristo la cosa va a ser fácil. No. Y si algún predicador te ha dicho eso, apártate de ahí, vete de ahí, porque te están echando mentiras. Si alguien te dice, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar, ¿sabes qué? Ni siquiera te congregues en ese lugar, porque ya comenzaron mal. Ya te están echando mentiras. No, ven a Cristo y se va a levantar una guerra contra ti. El enemigo va a levantar una guerra contra ti. Pero aquí la buena noticia es que el Señor te dice, mira, si yo estoy contigo, yo soy Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido ni una sola batalla. Yo tengo un ejército de ángeles allá arriba en el cielo, y tengo un ejército de siervos y siervas aquí en la tierra. Yo soy el que soy. Yo soy el vencedor. Yo soy el poderoso. Yo soy el todopoderoso. Nunca ha perdido una batalla. Y Él te dice, mira, se va a levantar una guerra contra ti, pero no te preocupes, porque si yo estoy contigo, ¿quién contra ti se levantará? ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que si el enemigo quiere venir a atacarte, Dios le dice al enemigo en lo espiritual, le dice, ¿quieres atacar a mi hija? ¿Quieres atacar a mi hijo? Primeramente pasa por mí y a ver cómo nos toca. Te la vas a ver conmigo. Dios es tu protector, Dios es tu sanador, Dios es tu proveedor, Dios es tu medicina, Dios es todo lo que tú ocupas, mi amado hermano. Dios es el que pelea tu batalla, Dios es el que te da la victoria. Cuando Dios te dice, yo estaré con vosotros, yo iré con ustedes, yo estaré con ustedes, ¿sabe lo que quiere decir eso? Yo estaré al pendiente de todas tus necesidades. Yo estaré al pendiente de tu alimentación. Yo estaré al pendiente de tu cuerpo físico. Yo estaré al pendiente de tus finanzas. Para Dios no hay nada imposible.
Pueden venir enfermedades que los médicos digan: esto es imposible de tener, ya tienes tanto tiempo de vida solamente. Pero aquí lo que cuenta es lo que escrito está. Y escrito está que Dios tiene poder para sanar lepra, para sanar cáncer, para sanar cualquier tipo de enfermedades que los doctores dicen no hay posibilidad. Dios dice: en mí sí hay posibilidad. En mí. Dios va a cuidar de ti, mi amado hermano. Dios va a cuidar de ti. Pero Él quiere que tú regreses a Él. Él quiere que tú ya no te enfoques en ti mismo, en ti misma, y que te enfoques, que pongas tus prioridades en orden. En otras palabras, que pongas tus prioridades en orden. La palabra de Dios dice: amar a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Eso quiere decir sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu madre, sobre tu padre, aún sobre ti mismo. Amar a Jehová sobre todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá ya como una añadidura a ti. Esa sanidad que tú necesitas. Dice la palabra de Dios: búscame a mí primeramente. Pero no me busques solamente por interés de que yo te sane. Es lo que está diciendo. Búscame a mí, pero no solamente por conveniencia, no solamente por beneficio propio. Búscame porque me amas. Búscame por lo que yo ya te di. Y cuando tú aprendas a buscarme y amarme sobre todas las cosas, Él te dice: entonces yo tomaré control de todo lo demás que tú necesitas. ¿Necesitas sanidad? Él cuidará de ti. Él es tu sanador. Pero Dios quiere que tú pongas a Dios como prioridad en tu vida. Que dejes de estar poniéndote a ti como prioridad. Que dejes de estar poniendo a tus hijos como prioridad. Que dejes de estar poniendo a tu esposo, a tu esposa como prioridad, sino que pongas a Dios como prioridad. Dios dice aquí: yo daré órdenes al cielo que se vuelvan a abrir, que la lluvia vuelva a descender. ¿Verdad? Hermanos, que la tierra dé su fruto nuevamente. ¿De qué te sirve trabajar tanto? ¿De qué te sirve trabajar tanto si se está tirando? Dice la Biblia: es como si pusieras tu dinero en el bolsillo y que el bolsillo tenga hoyos y se te tira. Dice: así será tu vida mientras tú no regreses a mí. Tu vida será una vida escasa, una vida donde no va a haber paz, una vida amargada, una vida de escasez, una vida de tantos problemas, mientras tú no regreses a mí. Dios te dice: regresa y yo estaré contigo. Regresa y yo te bendeciré. Regresa, haz mi voluntad y tú verás mi gloria. Dice: estos cimientos temblarán. Dice: va a temblar este lugar, va a temblar toda esta tierra cuando vean la majestad de mi poder manifestándose en mi pueblo. Pongámonos de pie.